Ok, pues vamos a inclinar nuestro rostro y Señor Padre bendito, nuevamente, Señor mío, como todos los días te damos las gracias, Señor mío, estamos agradecidos contigo, Señor mío, por haber puesto tu mirada en todos tus hijos, Señor mío, en todos nosotros, Señor mío, y gracias porque también nos diste esta oportunidad de abrir los ojos, de despertar, de darnos un alimento, de ver a nuestros seres queridos, Señor mío, de poder terminar una jornada de trabajo, Señor mío. Gracias, Padre Santo. En esta noche, Padre mío, te quiero pedir que tú dirijas el estudio, Señor mío, que tú pongas palabras en Armando o Brendita que va a dar el estudio, que pongas palabras en ellos y que a nosotros nos des entendimiento, Señor mío. Y gracias, Señor mío, porque con, con tu ayuda, Señor Padre bendito, vamos a terminar un libro más, Señor mío, de tu palabra. Gracias por darnos esa oportunidad y que has quitado barreras para que estemos nosotros aquí estudiando, preparándonos, Señor Padre Santo. Te damos las gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Pues adelante, Armandito. Bueno, pues vamos a empezar con el último capítulo de Reyes, el 25. Vamos a ver en este capítulo la, la caída de Jerusalén. Ya la última deportación fueron tres. La primera fue en 605, la segunda en 597 y esta en 586, que viene siendo la última. También vamos a ver a Sedequías, la sucesión eh, que fue el rey impuesto por Nabucodonosor, y vamos a ver su deslealtad hacia Nabucodonosor y su arresto. También vamos a ver cómo es quemado el templo, destruido el templo y todos los edificios de Judá. Eh, y también vamos a ver al pueblo que es, es llevado en cautiverio. Lo poco que quedaba del pueblo, la poca gente que quedaba, es llevado en cautiverio. Y al resto de los judíos que huyen a Egipto, los que se quedaron, los que se salvaron del cautiverio, cometen un asesinato y por temor a Nabucodonosor huyen a Egipto. Y por último vamos a ver al nuevo rey de Babilonia, que es Evil-Merodach, eh, que saca del cautiverio a Joaquín. Prácticamente es considerado como el último rey de Judá y vamos a ver por qué. Y por las bendiciones de Dios, a través de que lo sacan del cautiverio y empieza la nueva hegemonía de llega Ciro. Esto no lo vamos a ver, ustedes después lo vamos a ver después, pero le vamos a dar un adelanto al último. Bueno, para empezar vamos a recordar un poco quién era, quién era Sedequías para poder agarrar el contexto de este último capítulo. Se nos dice que Sedequías gobernó sobre Judá, el reino del sur. Fue impuesto por, por, este, por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Eh, lo puso en lugar de Joaquín. A Joaquín lo habían llevado preso y quedó preso en Babilonia, y entonces pusieron en su lugar a su tío, que se llamaba Manatías, pero Nabucodonosor le cambia el nombre a Ezequías, y con el cambio de nombre, pues daba a entender que tenía dominio sobre el pueblo, sobre Judá, y podía hacer con él lo que quisiera. Prácticamente Sedequías fue un títere de Babilonia, pero a raíz de que el pueblo insiste en rebelarse contra Babilonia, pues no le queda más remedio que aliarse con Egipto y traman una conspiración, se rebelan, pero se da cuenta Nabucodonosor y llega el último sitio a Jerusalén, y pues el problema que hubo después, ¿no? El asesinato, la deportación, la última deportación. Bueno,
este Sedequías vimos que se reveló. Pues vamos a empezar con el... Ah, por cierto, si tienen algún comentario, no, no se preocupen en... Pues yo no alcanzo a ver si alzan o no alzan la mano, pero pues pueden interrumpir o Juan Carlos si ve que alguien alza la mano, adelante, con gusto, van a ser bienvenidos todos sus comentarios. Y vamos a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, vayan pensando qué fue lo que sucedió con el arca del pacto, porque ni en el capítulo anterior ni en este capítulo se menciona qué pasó con el arca. Eh, Vamos a ver qué, qué pasó con los pilares del templo. Bueno, empezamos con el capítulo 25, que dice aquí que es la caída de Jerusalén. Versículo 1. Aconteció a los 9 años de su reinado, estamos hablando de Sedequías, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Este primer versículo nos menciona durante eh, que prácticamente fue en enero de 588 antes de Cristo, a los 9 años del reinado de Sedequías, en el mes 10º. Nabucodonosor de nuevo vino con todo su ejército y sitió Jerusalén. Eh, Habiéndolo sitiado, hay un rumor que Egipto, como ya habíamos dicho, se había aliado con Judá para derrocar o querían rebelarse contra Babilonia. Egipto, el rey de Egipto y su ejército van en apoyo a Jerusalén o a una parte, pero Nabucodonosor se entera y va al encuentro de ellos. Dura como 15, 20 días el encuentro y les pone su estate quieto. Después de ese tiempo vuelve a regresar a Jerusalén. Durante esos 20 días, pues tuvieron la oportunidad de arrepentirse del pueblo de Judá, pero no lo hicieron. A pesar de que Jeremías ya se los había dicho, ya se los había advertido, ya le había dicho a Sedequías que Nabucodonosor o el rey de Babilonia se lo iba a llevar en cautiverio y que iba a destruir Jerusalén, pero no lo creyó, o más bien, por esa causa, Sedequías metió a la cárcel a Jeremías y estaba encarcelado cuando los babilonios llegaron en el tercer sitio. No hicieron caso, vamos. Bueno, entonces dice aquí que se sucedió que eh, dice, este asedio, o sea, la interrupción que hubo por parte de los egipcios, dice que el asedio se interrumpió brevemente cuando Egipto atacó a Nabucodonosor, pero los babilonios derrotaron al aliado de Judá con facilidad y volvieron a sitiar la ciudad. Los pobladores sufrieron las consecuencias de este largo sitio, hambre y miedo. Nos dice que el sitio duró aproximadamente año y medio, o entre año y medio y 2 años. Dice aquí, Matthew Henry dice que fueron 2 años. Por las fechas que nos dan, de acuerdo al texto, dice que en el 588 fue que llegaron, pero hubo una interrupción, y en el 586 fue precisamente donde, bueno, que regresaron, y durante 2 años estuvieron ahí apostados. eh, Pues imagínense, 2 años. El agua, pues por lo pronto sí tenían agua, por el canal, el acueducto que les abastecía de agua de la parte de afuera hacia la ciudad, pero la comida se les iba escaseando poco a poco. El pueblo iba debilitándose hasta que en el 86, al 586, fue que intervinieron otra vez para poder
destruirla. Bueno, nos dice aquí el versículo 2, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Ya lo comentamos, fueron 2 años, entre 18 meses, que fue año y medio, y 2 años. El 3, a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre de la ciudad hasta que no hubo para el pueblo de la tierra. Y el 4, abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Eh, como ya se estaba terminando el alimento, lo que, lo que hicieron tanto el rey Sedequías como la familia, toda su familia real y los soldados, su ejército, pues tratan de huir, se nos dice que por los muros, una parte de los muros, estaba construido, déjenme ver si puedo explicar, estaba construido una pared, había un espacio y luego otra pared, había un espacio entre los dos muros. Se dice que por el lado del huerto de la casa del rey había una puerta, por ahí entraron y por ahí entraron hacia el callejón, podría decir, la brecha que hay entre muro y muro, podían caber algunas personas, por ahí se escaparon, pero se dan cuenta los caldeos y van a ir tras de ellos. Dicen después, el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo el ejército. Preso el rey, por supuesto el rey, lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla y, y pronunciaron contra él la sentencia. Como habían dicho, se habían escapado, se habían ido por el lado del Jordán, del valle del Jordán, pero los babilonios o los caldeos les dieron alcance a la altura de Jericó y los apresaron. Se los llevaron a la parte de Ribla, una parte que está al norte de Damasco, a orillas del río Orontes. Ese era el cuartel general de Nabucodonosor, porque en ese entonces también estaba en guerra con Ciro, con Tiro más bien, la ciudad de Tiro, y parte de las ciudades del norte de Judea. Eh, entonces, ese era su cuartel general. Allí llevaron a todos los que se habían escapado delante del rey y los sentenciaron a muerte. Ahí fueron ejecutados la mayoría. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó con la familia y con Sedequías. El 7 dice aquí, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. En este pasaje, en este versículo, se, se cumplieron dos profecías, una de Jeremías y otra de Ezequiel. Jeremías le había dicho que vería cara a cara al rey de Babilonia y que además sería preso y sería llevado a Babilonia. Por esta predicción fue que metieron a Sedequías a la cárcel. Y Ezequiel, por otro lado, le dijo que lo llevarían a Babilonia, pero que no la vería. Esto porque le sacaron los ojos a Sedequías antes de llegar, posiblemente en Ribla, antes de llevárselo a Babilonia, y para desgracia suya se lo llevaron encadenado para mayor humillación. A sus hijos, pues, comentaban al principio del versículo que los degollaron delante de su presencia. Fue tremendo esto, pero así se cumplieron esas dos profecías, una por Jeremías y el otro por Ezequiel.
Vamos a continuar. Vamos a ver ahorita lo que es el cautiverio de Judá. En el versículo 8 dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Ah, bueno, aquí le vamos a ver. Dice que cerca de 4 semanas después de los caldeos entraron a la ciudad santa, Nabucodonosor mandó a Nabuzaradán, capitán de la guardia imperial, para que incendiara Jerusalén. Esto sucedió en el mes quinto, a los 7 días del mes del año 19 del reinado de Nabucodonosor. En otras palabras, dice aquí que fue el 14 de agosto del año 586, después de 2 años del sitio. Bueno, pero aquí hay algo que hay una nota muy importante que dice que Nabucodonosor había escuchado la profecía de Jeremías, que él iba a ser usado como siervo de Dios, como un instrumento para, para, este, para destruir Jerusalén y para llevarse al pueblo en cautiverio. Entonces, Nabucodonosor tenía mucho respeto y mucha admiración a Jeremías. Entonces él quería conocerlo y le dice a su capitán, dice Nabuzaradán, le da orden, esto viene en Jeremías 39:11. Le comenta que le haga la invitación a Jeremías para ir a Babilonia, no como preso, no en cautiverio, sino por invitación de Nabucodonosor. Dice, haz con él, se trátalo bien, dale buen trato, vístelo bien, dale de comer, y hazle la invitación. Entonces cuando llega Nabuzaradán a Jerusalén, lo primero que hace es buscar a Jeremías. Como habíamos comentado, Jeremías está encarcelado. Estaba leyendo que era la casa de las cisternas, lo que habían ocupado como prisión en ese entonces. Ahí encontró a Jeremías. Y sí, efectivamente le hacen la invitación, lo viste bien, le da de comer, lo trata bien, y le hacen la invitación de parte del rey de Babilonia. Le dice que es invitado a ir a Babilonia, no como cautivo, sino como invitado del rey. Dice, pero tú puedes decidir, tú decides qué es lo que es. Y dice Jeremías, no, yo me quedo aquí, y fue por eso que se quedó Jeremías en Jerusalén, al lado de Gedalías. Más adelante lo vamos a comentar, lo vamos a ver. Bueno, llega Nabuzaradán, iba como capitán, como ejecutor, porque iba a destruir Jerusalén y a quemar, a incendiarlo. ¿Algún comentario hasta por aquí? ¿Algo en lo cual me quieran apoyar, por favor? Yo de mi parte no, Armandito, vamos bien. Bueno, Todo bien, Brendis, Armandito. ¿sí? Todo Si bien. comento algo, ya me corrigen, por favor. Sí, todo bien, vas muy bien. Había Bueno, dicho, gracias. habían mandado a como Nabuzaradán No, a hacer una destrucción, yo creo que entre comillas, pero dice que ordenadamente, ¿no? En un comentario, sí, claro, para claro. desmantelamiento y destrucción de Jerusalén de forma ordenada, le dijeron. Ándale, exactamente. Muy bien. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué pasó con el arca del pacto? Porque, como les comentaba, en el capítulo anterior tampoco se escuchó nada, no se dijo nada del arca. Sabemos que en el arca del pacto lo único que habían eran las tablas de Moisés contenida, conteniendo los 10 mandamientos, porque la vasija de oro que contenía el maná y
la vara de Moisés, la vara de Aarón, que había reverdecido, con la cual Dios había confirmado eh, a Aarón como sumo sacerdote y que de ahí iba, desde esa dinastía de Aarón, iba a seguir el sacerdocio, ¿no? Bueno, pues era lo que, en ese entonces ya no estaban en Jerusalén. Esa es mi pregunta, ¿no? Por ejemplo, Juan Carlos, nos podrías comentar acerca de esto? Sí. No, O al hermano, final, yo pensé que la traía Indiana Jones, pero creo que tampoco la encontró. no, eh, ah, en el video que mandó Brendis, no sé si lo llegaron a escuchar, menciona que en el momento Está escondida, ¿no? en el Nuevo Testamento, en tiempos ay, de Herodes, había una arca, habían presentado el arca o estaba en el arca, pero no puse mucha atención porque nada más la vi 2 veces, pero se me fue el avión, me borró la cinta. Pero más adelante vamos a ver qué pasó con el arca. Bueno, para entonces, también hay un comentario de Matthew Henry que dice que posiblemente Jeremías la escondió, pero comentábamos hace rato que Jeremías estaba encerrado, estaba encarcelado. Entonces, ¿cómo le daría tiempo de sacar las cosas del templo? Vamos a ver que sacaron todo lo que había en el templo, lo que quedaba, oro, plata, bronce, todo eso, pero no habla del arca. No. Es un misterio, la verdad, es un misterio. Bueno, continuamos con el versículo 9. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Aquí hay un dato importante antes de que se me olvide, este, acerca de cuando quemaron el templo. Estaba leyendo también precisamente en Matthew Henry, nos menciona que el, el segundo templo, ya en el Nuevo Testamento, en el segundo templo, que que quemaron los romanos en el año 70 después de Cristo, por coincidencia, fue quemada el mismo día y el mismo mes en el cual quemaron el templo los caldeos en el 586. Y Josefo menciona que fue el 10 de agosto. Ese es un dato. Ahora, hay otro dato que también nos habla acerca de los pilares. Este aquí lo tengo por acá, te lo leo. Sí, sí, sí. No alcancé a tomar bien los datos, pero lo encontré aquí. Dice aquí, más bien las columnas. Nos habla aquí de las columnas. Mm, ahorita que lleguemos a las columnas. Nos dice aquí que el ejército derribó los muros y pudo entrar para destruir esta parte de aquí. Bueno, dice, más los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Bueno, cuando se quemaron el templo, se quemaron también, empezaron a saquear las cosas. Eh, les comentaba de las columnas, que había 2 columnas en el templo, dice que fueron edificadas ambos alrededor del pórtico del templo. Dice el nombre del pilar del sur, llamado Hakim, que significa él establece, o sea, Jehová establece, y Boaz, el nombre del pilar del norte, que significa él, en él hay poder, o sea, en Jehová hay poder. Las dos se erigieron como testimonio de la seguridad y el poder de Dios que estarían disponibles a la nación si ésta obedecía. Pero ya vimos que no obedecieron, entonces pues fueron destruidas. Bueno, el versículo 13 nos menciona que dice aquí, y quebraron los caldeos las columnas, esto es lo que estábamos leyendo, y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia.
había otro dato también que nos decía que las columnas medían 18 codos, pero más lo que llevaba a la parte de arriba, las granadas y todo lo que llevaban, que era más o menos como 18 metros, pero eran tan grandes y tan pesadas que lo que hicieron fue partirlas en pedazos, en trozos, para poderse llevar todo el bronce, que incluso no, no calcularon cuánto era el peso del bronce, porque era demasiado, eran muy pesadas. Es que le doy para que me conecte. El 13 dice todas las basas, el mar y todo lo que había se llevaron de bronce. Bueno, el 14 llevaron también los caldeos las paletas, las despabiladoras, los cucharones y los utensilios de bronce con los que ministraban, incenciarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Y las dos columnas, un mar y las basas de que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar, dice que no fue posible pesar todo esto. Es lo que me comentaba, ¿no? Que no, no supieron ni cuánto se llevaron, que era demasiado, entre oro, plata y bronce. Dice, la altura de una columna era de 18 codos y tenía encima el capitel, aquí está la descripción de las columnas. La altura de la columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce e igual labor la había en la otra columna de su red. El 18. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Serarías, al segundo sacerdote Seponías y tres guardias de la vajilla. Eh, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad. El principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y les llevó a Riblá, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Riblá, en tierra de Hamad, y así fue llevado cautivo Judá sobre su tierra. Eh, Tremendo todo esto. Así estaba escrito que por, su, por sus pecados, así terminaría, terminaría el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Este, nos menciona aquí que el primer sacerdote Serarías, que era antepasado de Esdras, y otros sacerdotes fueron hechos cautivos. Para evitar, esto fue para evitar que dirigieran otra revuelta. Por la misma razón, un oficial, los consejeros, el principal escriba, 60 varones, fueron tomados por Nabuzaradán y el rey de Babilonia los hirió y mató. En total fueron 72 líderes. Los llevaron allá a Ribla, donde les comentaba que era el cuartel general de Nabucodonosor. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel o con Jerusalén? Prácticamente, ya lo que quedaba, pues quedó destruido, quedó en ruinas. Ahorita vamos a ver hacia dónde se trasladan. Eh, Dice aquí el versículo 22, y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Geladías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. ¿Quién era este Geladías? Nos dice aquí que Geladías fue descendiente de Safán, que era el secretario de Estado de Josías, que se encargó de llevar a cabo sus reformas. También era amigo de Jeremías y siguió el consejo del profeta. O sea, Jeremías ya le había dicho
que se le llevara en paz y que mejor siguiera las órdenes del rey de Babilonia para que no hubiera más asesinatos. Y como Geladías era pro, se le puede llamar un pro-babilónico o pro-babilonio, que estaba a favor de Babilonia, dice Nabucodonosor lo nombró gobernador de Judá y puso su sede en el gobierno en Mizpah, que estaba a unos 12 kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Por qué Mizpah? Porque Jerusalén ya había quedado en ruinas, ya no existía. Dice, en Mizpah fueron a visitar, bueno, esto es más adelante lo que vamos a leer. Bueno, pues prácticamente es la capital del reino del sur, fue Mizpah, por el momento, ¿no? O durante los 70 años siguientes. Dice el 23, y oyeron todos los príncipes del ejército, se está refiriendo a los que alcanzaron a huir, del cautiverio, los que se escondieron, los que fueron por ahí, oyeron que Gedalías había sido nombrado como gobernador, y fueron para allá. Dice, oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Geladías, vinieron a él en Mizpah. Ismael, hijo de Netanías, Jonatán, hijo de Carem, Serarías, hijo de Tanjumet, están medio complicados los nombres, Netofatita, y Jasanías, hijo de Macateo, ellos con los suyos, cada quien, prácticamente está hablando de los líderes, todos ellos llegaron con su gente, con los que habían escapado. Dice, entonces Jeradía les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo, no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien, os irá mejor. Esto, de acuerdo a lo que lo que le había aconsejado Jeremías, que mejor la llevaran por la derecha, se portaran bien con Nabucodonosor para que no hubiera represalias, no hubiera, pero nunca falta un arroz, un negrito en el arroz, como dicen, vamos a ver que hay alguno de la familia real que tiene envidia porque Nabucodonosor lo puso de gobernador y no a él, y aquí empezaron otra vez los problemas. Dice, más en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Geladías, y murió, y también a los hijos de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpah. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor a los caldeos. Les comento, para empezar, Geladías no era de estirpe real, no era de descendencia de David. Aquí menciona a Ismael como, como de la realeza, posiblemente sería, eh, bueno, dice aquí que era pariente, ¿no? De hijo de Netanías, hijo de Elisama, eh, de estirpe real. Y, y lo que hace es asesinar a Geladías. Geladías ya había sido avisado por Jeremías precisamente que iba a haber un complot contra él, que tuviera precaución, pero Geladías no hizo caso, entonces lo asesinaron. Y para evitar represalias, porque también asesinaron a toda la gente de Geladías y entre ellos algunos caldeos que estaban ahí, que habían quedado para custodiar al rey, también les dieron cuello. Entonces, para evitar problemas con Nabucodonosor o represalias, sabían que si se quedaban ahí, iba a regresar Nabucodonosor y iba a matar a todo el mundo. Entonces, desde el más pequeño hasta el más grande, se fueron, se fueron a Egipto, huyeron a Egipto. Y por desgracia,
forzaron a Jeremías a ir con ellos también. Ahí, ahí se, hasta ahí se termina hasta ahí sabemos lo que pasó con Jeremías. Y por desgracia de todo este remanente que se fue para Egipto, eh, durante los 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia, a los que se llevaron, los que a ellos no les fue tan, bueno, a ellos más adelante vamos a ver que tuvieron bendición de parte de Dios, pero los que se fueron para Egipto, nos dice un comentario que perdieron su identidad, se empezaron a mezclar con la gente, con los egipcios, y perdieron su identidad como pueblo de Israel. Pues les fue peor, les salió peor el Hermanito, caldo. Adelante. perdón. ¿Y qué pasó con Sí, Jeremías? Aquí dice que, como dices, se fue con ellos a Egipto, ¿no? Lo obligaron, pero ¿qué pasó con él? ah, ahí ya no supe qué fue lo que pasó con él. Bueno, a Jeremías lo que pasó con él es que Dios lo exaltó porque todas sus profecías están escritas, quedaron escritas en los libros sagrados, en este caso en la Biblia. Si tienes algún comentario acerca de Jeremías, sí, te voy a explicar que nos hagan, no, nos hagas el comentario, por favor. No, de hecho me entró la duda porque como dices que no les fue bien a los que se fueron a Egipto, ¿no? Que perdieron su identidad. Y entonces me surgió la duda de saber qué había pasado con Jeremías, porque bueno, pues Jeremías era el profeta de Dios. Y también sabemos que ya era grande, ¿no? O sea, ya no era un jovencito. Entonces, pues me llama mucho la atención que siendo el profeta de Dios, pues ya no se haya sabido nada de él, ¿no? Al parecer hasta ahí terminó, bueno, hasta ahí se supo, fue lo último que se supo de Jeremías, Ajá. eh, porque estuve leyendo aquí parte de lo que es precisamente el libro de Jeremías y no menciona ahí qué pasó con él después, No, ya no no, menciona nada. ya Sí, no yo menciona también nada. tenía la duda. Y, y en la prédica que mandaste, menciona este muchacho, bueno, este predicador, que hasta ahí se pierde la identidad de Jeremías también. Eh, Posiblemente haya muerto allí en Egipto. En Egipto. Eh, Pero entonces, ¿cuándo escribió los libros? Esa es buena pregunta. Porque escribió Jeremías y Lamentaciones. ¿Los Ocasiones, escribió en Egipto? Vamos a estudiar Jeremías después y yo creo que ahí vamos a enterarnos. ahí vamos a salir de dudas, porque ya no alcancé a leer todo lo que es todo lo que es lo de Jeremías. Sí, ok. Ya pensé que tú nos ibas a sacar de la duda. Ah, voy a estudiarlo y ya lo comentamos porque sí, sí, ya Y no también supimos nada. ver qué pasó con el arca. Y el arca también, no sabemos qué pasó con el arca. Bueno, ¿algún otro comentario? Este, sí, bueno, pues ya prácticamente ya se acabó, ya nada más ahorita vas a comentar de Joaquín. ¿Cómo el libro termina, pues así, ¿no? O sea, hablándonos que Joaquín, a final de cuentas, fue, el rey, el hijo de Nabucodonosor, pues lo rescató, lo sacó de la cárcel, le dio de comer para toda su vida, ¿no? O sea, termina el libro así, como que nos deja en ascuas, Hay un porque dato muy interesante que ahorita lo vamos a ver acerca sí, del hijo de Nabucodonosor con, con Joaquín. sí, exacto. Entonces, bueno, pues ya nada más el comentario es en cuanto a Sedequías, Sí, cómo Sedequías vio pues que ya Nabucodonosor era la potencia dominante, este, incluso Jeremías le dijo, ¿no? Le dijo varias veces que, pues que se sometiera al dominio de Nabucodonosor, pero Sedequías no quiso hacer caso, pensó que Egipto lo iba a rescatar y lo iba a salvar, ¿no?
Pensó que Egipto todavía era fuerte, pero pues ya Egipto ya estaba dominado incluso por Nabucodonosor, ya casi todas las naciones estaban bajo el dominio de Nabucodonosor, ya era la potencia más fuerte. Entonces este Sedequías fue muy necio y no quiso escuchar la palabra de Dios. Realmente vemos que aquí los reyes se subieron a un tabique y se marearon. Pensaron que ellos eran los que dominaban, o sea, que ellos eran los fuertes, los que ellos habían logrado las cosas. Nunca reconocieron que el que siempre los sostuvo fue Jehová, el que siempre los mantuvo fue Jehová. Nunca dieron gracias a Dios. Entonces, pues vemos que ya Jehová ya no pudo soportar esto, ya por amor a él mismo, no pudo soportar estas cosas porque se les advirtió de una y mil maneras. Pasaron 150 años después del cautiverio de Israel para que se llevaran cautivos a Judá y nunca entendieron, ¿no? O sea, hubo uno que otro rey piadoso que escuchó la palabra de Dios y que hicieron caso, pero el pueblo no entendía, ¿no? Entonces vemos cómo Sedequías, pues, pagó las consecuencias de su desobediencia, no quiso obedecer, no quiso hacer caso y pagó las consecuencias. Me llamó mucho la atención las profecías que comentabas de Jeremías y de Ezequiel, ¿no? Como le dijo, vas a ver al rey Nabucodonosor, y creo que incluso Nabucodonosor es el que le saca los ojos a Sedequías. Y Sí, Ezequiel, sí, sí. ¿verdad? Y Ezequiel le dijo, y ya no vas a ver Babilonia, te van a llevar cautivo a Babilonia, pero ya no vas a ver Babilonia, porque le sacó los ojos antes de que llegara a Babilonia y que viera. Nada más tenía en mente, lo último que vio fue cómo mataron a sus hijos, ¿no? Entonces Sí. fue algo tremendo, aunque Nabucodonosor, bueno, los babilónicos no eran tan sádicos como los de Asiria, no eran tan sádicos, pero sí ejercían fuerza también, ¿no? Los asirios eran más sádicos, ¿no? Incluso ya ves que decían, comentábamos que les ponían aros en la nariz y así los jalaban, ¿no? Eran malos. Sí. Y Babilonia no tenía tanto esa perversión, pero sí querían acabar de una vez con eso, ¿no? De que no se volvieran a rebelar. Entonces, no entendieron, no escarmentaron en pellejo ajeno, dirían, y pues pagaron las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces vemos que ya aquí es lo último, vemos que ya se llevan a todos, ya Judá se queda desolado, y ya después pues vamos a ver cómo el remanente regresa a reconstruir la ciudad, ¿no? Pero pues sí es muy triste y aplicándolo a nuestra vida, pues creo que hay mucho que aprender porque nosotros, pues también muchas veces hemos desobedecido la palabra, hemos desobedecido lo que Dios nos quiere decir en su palabra y pues hemos pagado las consecuencias, ¿no? Creo que todos aquí, pues no nos salvamos de las consecuencias, pero pues ya gracias a Dios, Él nos mandó un plan de redención donde pues ya somos justificados y somos limpiados y pues gloria a Dios porque eso nos da mucha tranquilidad, ¿no? O sea, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y pues gloria a Dios por eso, porque es lo que estamos aprendiendo de este libro. No, Armandito, y la verdad es que muy bien, o sea, todos los datos que nos diste estuvieron muy bien, muy precisos y muy entendibles. Entonces, bueno, sé que no has terminado, pero ya básicamente ya ya terminó el libro ya vimos todo el cautiverio, ya vimos ya cómo se lo llevaron y pues vamos a ver qué pasa después, ¿no? Bueno, nos vamos a regresar un poquito, ahora en Crónicas, nos vamos a regresar un poquito a Sí, sí, sí. Jueces y a Reyes sí, a Reyes, Jueces y Reyes, pero Sí. vamos a reforzar todo lo que vimos para que ya entremos de lleno, terminando Crónicas, ya entremos de lleno al remanente, ¿no? Cuando ya
van a regresar a Judá. ¿No? Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti, Benedict, por tu comentario. Sí, 800 años, prácticamente fueron 800 años lo que duró el pueblo de Israel como nación, desde que salieron de Egipto. Bien decías tú que 134 años, 150 años, en el 722 se llevaron a Samaria, bueno, fue el cautiverio de Samaria por parte de los asirios. 134 años después, ahorita en el 586 se llevaron al pueblo de Judá, por lo que quedaba del pueblo de Israel, por decirlo así. Pero 800 años antes, el pecado, el pecado de incredulidad y el pecado que cometieron contra Dios hizo que durante el Éxodo, este, pues, que duraran 40 años antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar a Canaán. Ahora en el 856, el mismo pecado hizo que salieran de esa tierra prometida, pero ahora cautivos, en cautiverio hacia tierra extraña. Eh, pues como dicen las escrituras, que la paga del pecado es muerte, y por la del pecado, porque por desobediencia, por todo lo que hizo el pueblo de Israel, eh, se los llevaron en cautiverio. Bueno, aquí hay otros datos interesantes que vamos a ver antes de terminar. Eh, Vamos a ver ahorita a Joaquín cómo es liberado o libertado por por el sucesor de Nabucodonosor, que viene siendo su hijo. Y vamos a ver por qué. Entonces vamos a explicar por qué. Dice, aconteció, en el versículo 27, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, el rey de Judá, en el mes duodécimo a los 27 días del mes, que Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y sí, el 28, y le habló con benevolencia y su trono, y puso su trono más alto que el de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero, perdón, y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Aquí hay un dato muy interesante que leí en Matthew Henry, que dice que el nuevo rey de Babilonia, el hijo de Nabucodonosor, ¿cómo se llama? Evil Merodach, había sido encarcelado por su propio padre Nabucodonosor por algún problema que hubo en la administración del gobierno, y lo metió a la cárcel. Y durante ese periodo que estuvo en la cárcel, conoció a Joaquín y se hicieron muy amigos, hicieron mucha amistad con él. Además, el profeta Daniel y sus amigos habían influenciado mucho en Evil Merodach, el hijo de Nabucodonosor, porque le habían hablado del verdadero Dios viviente, el rey de Israel. Entonces, cuando llegó al poder, a la muerte de su padre, la muerte de Nabucodonosor, se acuerda que su amigo Joaquín está en la cárcel y luego en el primer año, pues decide sacarlo, lo libertó. Y dice aquí en las escrituras que le habló con benevolencia, lo trató de muy buena manera, le dio el trato que se le daba a un rey y lo trató mucho mejor que a los demás reyes que estaban en prisión también. Y le dio una pensión vitalicia.
Esto quiere decir que durante toda su vida, o el resto de su vida, además, bueno, ya tenía 55 años este Joaquín, y durante el resto de su vida em, le proporcionó el alimento. Además se decía que comía delante del rey. Y esto ayudó a que el pueblo de Israel también tuviera eh, la esperanza de que se les tratara mejor. Y incluso cambió las leyes, Evil Merodach, para no tratar a los judíos como como cautivos, como criminales, sino que se les dio un buen trato, y esto ayudó. Sabemos que la hegemonía, el poder de Babilonia fue durante 80 años. El cautiverio duró 70 años. ¿Cuál es eso? 70 años, o el tiempo que estuvieron en el cautiverio, después de los 37 años de cautiverio de Joaquín, lo que restó, pues se les trató bien al pueblo. Y vamos a ver que más adelante, eh, con la llegada de Ciro, el Grande, el persa, pues también ahí vamos a ver la mano de Dios, del poder de Dios que se manifiesta en favor de su pueblo. ¿Qué pasó durante el cautiverio, estos 70 años? Se menciona que el pueblo o el remanente que estaba en el cautiverio, se volvió a Dios, volvió a orar, volvió a pues dobló rodillas, volvió a alabar al Señor. Habla, bueno, en lo que nos mandó Brendis, comenta que se formaron ahí las sinagogas. Imagínense en el pueblo idólatra, en el pueblo más idólatra del mundo, que fue la cuna de la perversión idólatra, este, corría el riesgo de que se contaminara el remanente y se volvieran más idólatras, porque la idolatría era lo que los había llevado al cautiverio. Bueno, aquí el pueblo se vuelve a Dios, ora y cantan alabanzas. Se menciona que ahí se forma la sinagoga, que significa asamblea, lo que ahora también como nosotros en el cristianismo, eclesia, es algo así. Si me puedes sacar de dudas, Juan Carlos, también significa asamblea, donde nos reunimos, oramos y alabamos al Señor. Este, durante esos La 70 años, palabra es eclesía. eclesia, anda, eclesia. Ah, bueno, sí, Es el término que se usa para la iglesia, pero realmente era como una reunión, era más técnico, se refería a una reunión. correcto. Muy bien. Qué bueno que nos sacaste de las dos. Bueno, pues esto pasó con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Bueno, con el pueblo remanente. ¿Qué pasó con el pueblo, este, pues con el pueblo de Israel, con la tierra de Israel, no tanto con el pueblo, con la tierra de Israel? Segunda de Crónicas nos habla precisamente de que la tierra, déjeme leerles porque no me lo aprendí muy bien, no lo retiene muy bien mi mentecita. Dice, el comentario de Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, dice: enseguida el historiador manifiesta que la tierra de Judá, esto ya lo había comentado Juan Carlos la semana pasada, pero vale la pena recordarlo para saber este dato importante. Dice: la tierra de Judá al fin disfrutó de su reposo sabático, un periodo de 70 años profetizado por Jeremías. Esto aparece en Jeremías 29:10. Esto quizás se refiere a los años que hubo desde la deportación de Babilonia por Nabucodonosor. Habla de la primera deportación, que fue en el 605 a.C., hasta la reconstrucción de los cimientos del templo por los repatriados en el 536. Esto viene en Esdras 1:1. Debido a que Israel y Judá habían fallado en guardar los años sabáticos, que decía que cada 7 años la tierra debía de dejarse sin cultivar, Levítico 25. Dice: durante su historia, el Señor haría cumplir el reposo de la tierra 70 años.
y termina el cronista diciendo, eh, terminó el cronista terminó su narración historia con la nota optimista. Dios había castigado a su propio pueblo por medio del exilio, pero al fin de cuentas los libró. Un pueblo castigado y arrepentido regresaría para formar el núcleo que continuaría con la dinastía davídica. Para lograrlo, el Señor levantó al poderoso rey Ciro de los persas y que en su primer año de reinado sobre Babilonia en el 538 emitió un decreto que permitía que la gente de Judá retornara a su tierra, reedificar su templo. Esa, pro- esa proclamación, que es idéntica a la de Esdras 1, 2, 3, dice que fue confirmada con el hallazgo de una inscripción babilónica que dice que provino de Dios para dar cumplimiento a la palabra profética de Jeremías, que viene en 25, Jeremías 25, 12 y 29, 10, y en la oración de Daniel, en Daniel 9, 4, 19. Dice, la mayoría de los reyes de Israel y Judá habían fallado en obedecer al Señor y conducir al pueblo a la vida piadosa, perdón. Irónicamente, Dios incitó el espíritu de un rey pagano para hacer posible la sucesión de eventos históricos que al fin y al cabo conducirían a la segunda venida de Jesucristo, Dios hecho carne y rey de Israel. Eh, durante los 70 años estuvieron en cautiverio. Como les comento, vuelven a Jehová, vuelven a la oración, vuelven a las alabanzas y el pueblo es preparado para que en el término del cautiverio, ya y, y, y dando cumplimiento también a los 70 años del sabáticos en los cuales iba a descansar la tierra, que sabemos 749, sí son 490 años que el pueblo de Israel no obedeció en dar reposo a la tierra cada 7 años. Bueno, en el cumplimiento de esas fechas, nuevamente Jehová interviene con su mano para poder liberar a su pueblo y poderlo regresar. Ya un pueblo preparado y un pueblo nuevamente es bendecido por Dios. Eso, pues más adelante lo vamos a ver tanto en Crónicas como en Esdras. Esdras 1, 2, 3, ya por último, permítanme leerles aquí. Ah, dice, Jehová movió el espíritu de Ciro, habiéndolo, dice, haciéndolo escribir un edicto. La frase hebrea se traduce como despertó su espíritu o movió su espíritu. Dice aquí que Ciro declaró que Jehová, el Dios de los cielos, lo había mandado a que edificara la casa de Jerusalén. O sea, está hablando del templo. Eh, parte de ese edicto se registra en Segundas de Crónicas 36, 26, que es lo que leímos hace rato. Dice el énfasis de Esdras 1, 2, 3 respecto a la casa de Dios, el templo, marca la pauta de este y otros libros preexílicos. El templo era de vital importancia en la vida del pueblo de Israel. Sin él no podía existir el sistema de sacrificios, que era el centro mismo de la relación con Dios, el Dios de los cielos. También es el Dios de Israel, quien, según lo dicho por Ciro, estaba en Jerusalén. El decreto de Ciro también era para los vecinos del pueblo que regresaba, o sea, para lo que había conquistado Ciro, les mandó a decir que se cayeran con su mochada, porque el pueblo de Dios iba a regresar a su tierra y necesitaban dinero para la reconstrucción del templo. Bueno, y se les dio instrucciones de que dieran dinero, plata y oro, o sus equivalentes, como bienes materiales, ganados y ofrendas voluntarias. Esto era para que la casa de Dios y los demás, esto era para la casa de Dios y los demás regalos eran para la gente. Aquí viene lo interesante también. Esto evoca lo que ocurrió durante el éxodo de Egipto, cuando milagrosamente Dios libró a la nación de la esclavitud
e hizo que los egipcios les hicieran regalos de plata, oro y ropa. Ahora Dios estaba guiando a su nuevo éxodo, llevando a su pueblo esclavizado una vez más de regreso a la tierra prometida, tal como Dios, tal como hizo a través de Moisés y Josué. Por último, la nación había estado en esclavitud de Babilonia por no cumplir sus obligaciones pactadas, las cuales Moisés decretó durante el primer éxodo. Una vez más, el Señor obró milagrosamente en la vida de la nación. Y esto era lo importante que teníamos que leer para no quedarnos con el sabor amargo de la deportación, del exilio. Y, bueno, pues el pueblo tenía la esperanza de que fuera liberado y como creyó en él, nuevamente se volvió a Dios y Dios obró como siempre lo hace con nosotros también cuando nos volvemos a él. Y hasta aquí termina el capítulo de el libro más bien, prácticamente el libro de Segunda de Reyes, que gracias a Dios por su misericordia y por su gracia, pues llegamos a su fin. Ahora sí, algún otro comentario para finalizar. Bueno, yo lo veo esto como, qué triste final, ¿no? Triste final del pueblo de Dios, pueblo que disfrutó tantas bendiciones de Dios, que vio siempre su mano poderosa y misericordiosa sobre Dios. ¿Cómo vino a terminar? Es realmente triste ver cómo terminó el templo, esa obra majestuosa hecha por Salomón. Pues no quedó nada realmente, ¿no? Y pues Dios no ejecutó juicio así nada más de golpe y porrazo, se los estuvo advirtiendo durante años, hasta como dice en el libro de Crónicas, hasta que ya no hubo remedio, ¿no? Y vemos que aún la misericordia y la paciencia de Dios también tiene un límite, o sea, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Indefinidamente. Tarde o temprano Dios va a ejecutar su juicio. Y pues esa es la misma advertencia para el día de hoy, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que no cree, pues la ira de Dios está sobre él. Ahí está la misma advertencia hoy en día. Y la gente sigue necia todavía, ¿sí? Es triste, es un capítulo triste de la historia de Israel, cómo vinieron de más a menos, cómo terminaron, ¿no? Es triste. Otra cosa que quería comentar era lo de Bill Merodach. ¿Ustedes recuerdan que en Daniel 4, quién es el rey todavía en Daniel 4? De Babilonia. ¿Cómo? ¿Quién es el rey de Babilonia en Daniel 4? Ah, ahí todavía es Nabucodonosor, pero ya Dios le mandó juicio, ¿no? Sí, o sea, ya hasta el capítulo 4 de Daniel, Nabu sigue siendo el rey. Ahora sí, Ajá. pero sigue siendo el rey. Ya en Daniel 5, el que está de rey es Belsasar. El Ahorita nieto. que estaban mencionando a Bill Merodacto, dije, pues, ¿en dónde encaja? Porque ya tiene rato que vimos Daniel, entonces no están muy frescos mis conocimientos y tratar de recordar dónde entra Bill Merodach, porque es un hijo de Nabu, ¿sí? Pero Bill Merodach nada más, por lo que recuerdo, Nabu tuvo un hijo y dos hijas. Bill Merodach reinó nada más 2 años, ¿sí? No sé si murió o lo mataron, no sé, pero dura 2. Pero las dos hijas tenían esposo, ¿sí? Y entonces uno de los yernos de Nabu, se llamaba Nabónido, ¿sí? Y Ajá. Nabónido es el que sucede a Bill Merodach, que duró lo que al triste la alegría, sin pena ni gloria pasó 2. Nabónido sí reina más tiempo, pero estaba recordando que Nabónido se va a veranear, su casa y deja a su hijo Belsasar como Ah, corregente, sí. ¿se acuerdan? Ah, Sí, 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 Por sí, claro. eso sí. Cuando la madre escribe cuando en la pared, ¿no? Belsasar le describe la escritura, dice, te haré el tercero en el reino, porque el primero era Nabónido, el segundo era Belsasar y el tercero iba a ser Daniel. Entonces, Ajá. ahorita en lo que estaban ahí hablando, dice, pues, ¿dónde encuentro eso? Y ya me acordé que cuando vimos Daniel, escarbando ahí un poco, en los libros ya encontré cómo estaba la cosa. Entonces, ahí está la explicación, de por qué Evil Merodach no funge ni nada. Entonces,
cuando entra Belsasar entra en el año 553 al 539, que es cuando lo derrotan ya el Imperio Medo-Persa. Ese era otro tema que quería aclarar, porque me saltó. De lo que estuvieron diciendo del arca, en lo que comentaba, entonces estaba checando qué se sabe del arca, y la verdad, de lo que encontré en este ratito es que unos creen que está en Egipto, otros creen que está escondida en el túnel, y otros, ¿en dónde te dije, Bran, que estaba? Ya no me Monte Ararat. Jordania, creo que Ararat. miren, la verdad es que no se sabe, ¿no? ¿Sí? La Un verdad es que misterio. no se sabe. Entonces, ¿para qué quebrarnos la cabeza? Y por último, les iba a preguntar, ¿ustedes recuerdan qué significa el tiempo de los gentiles? Tiempo del Porque en Lucas Jesús dice que hasta que pasen los tiempos de los gentiles. Pablo menciona en Romanos 11 la plenitud de los gentiles. ¿Distinguen una cosa de la otra? ¿Qué cosa es una y qué cosa es la otra? Es el gobierno de los paganos, ¿no? De todas las naciones. Exactamente. ¿Cuándo se inicia, Brendis? ¿Cuándo da inicio el tiempo de los gentiles? ¿Cuándo da 900. inicio? Ay, ¿No fue 914? No, la verdad. Lo acaban de mencionar ustedes en la destrucción de Jerusalén en el año 586. Eso da inicio a lo que se llama el tiempo de los gentiles. Todo ese tiempo va a estar Israel subyugado por naciones. porque me acuerdo cuándo termina, Con pero el no regreso me de acuerdo. Cristo. Sí, El tiempo de los gentiles termina con el regreso de Cristo. exacto. O sea que ahorita Ajá. estamos viviendo el tiempo de los gentiles, Sí, ¿sí? todavía. Y entonces no confundir con la plenitud de los gentiles, porque Pablo se refiere a la plenitud de los gentiles cuando el último de los gentiles crea, regresa a Jesús, cuando se haya completado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿sí entienden la diferencia? No entendí muy bien la plenitud. Mira, vamos rápido a Romanos 11, a ver si Ajá. me falla la memoria. Romanos 11. Romanos 11. Un dato muy interesante, ¿eh? No lo había tomado en cuenta. Remanente. Desde el Remanente. 11:25. ¿Ya lo tienen 11:25 de Romanos? Ya. Sí. Quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. En cuanto a vosotros mismos, se está dirigiendo a los gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte quiere decir que no todo Israel está endurecido, en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. luego todo Israel será salvo, como está escrito. O sea, cuando se complete el número de creyentes gentiles salvados por el Señor, ¿sí? Entonces viene después la restauración de Israel. Cuando Cristo regrese, viene por su iglesia, viene la tribulación, viene la restauración de Israel. Entonces eso se refiere a la plenitud de los gentiles. Mira, de hecho aquí MacArthur lo aclara en su comentario, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta se refiere a un momento específico en el tiempo, plenitud se refiere al cumplimiento total. Haya entrado es la traducción de un verbo griego que se emplea para referirse a alcanzar la salvación. El endurecimiento espiritual de Israel, que comenzó con su rechazo a Jesús como Mesías, durará hasta que se hayan salvado todos los gentiles. Todos los gentiles. Okay. Esta es la plenitud de los gentiles, no confundir con el tiempo de los gentiles, son dos cosas Okay. muy diferentes. Sí, Ok, sí, ya entendí. Entonces, el tiempo de los gentiles inicia en el 586. así es, el tiempo de los gentiles. Y Con está ¿Pero qué hasta significa? ahorita. De hecho, la estatua de Nabu, la estatua que él soñó, representa el tiempo de los gentiles. Desde cómo empieza con Brenda. Con Brenda que se mueve el cuadrangular acá, ¿no? Dice Brenda. Con Nabu, ahí empieza el tiempo de los gentiles. Luego sigue el imperio medo-persa, luego el griego, los romanos, hasta llegar a los pies, que llega a la piedra pequeña y acaba con esa estatua que representa el tiempo de los gentiles. La estatua. Exactamente. Así es. ¿Tú le tienes algún comentario? No. Pues eso era nada más lo que quería comentar. Fuera de ahí, pues todo estuvo muy bien. Como dicen, gracias a Dios que nos permitió
andar por el de Israel es fascinante de veras. ¿Cuántos reyes vimos? Como vimos todos los del norte, malísimos. Los del sur, pues uno que otro que salió bueno por ahí, pero también en su mayoría malos. Y esto nos recuerda que Dios no puede ser burlado, tarde que temprano, tarde que... Bueno, pues eso es todo, yo de mi parte. Pues yo también ya estoy aquí como durmiéndome, pero estamos también, pero estamos, sí escuchamos bien, entendimos bien la situación. Bueno, pues ya despídenos con una oración, ¿quién? Brendita, ¿nos apoyas con una oración? La hermana Brenda. La hermana Brenda. A Ajá. propósito, entonces, el próximo viernes vemos la sinopsis, resumen, compendio, como le quieran llamar, síntesis, como le quieran llamar, de Primera de Crónicas, ¿sí? Y el Ajá. siguiente viernes, Segunda de Crónicas. Y ya Brenda, entramos de lleno, ya después entramos de lleno a al, a libro- la al regreso, deportación, ¿no? Al al, regreso. al regreso, Al sí. regreso. Y empezaremos con Esdras, Nehemías y Esther, ¿no? Y ay, Esther está bien padre. Betty tiene poco que leer sobre ese libro y está fascinante, ¿verdad? A ver, aquí está la pregunta. Si ya habían permitido que regresaran a su tierra y todo, ¿por qué la historia de Esther se desarrolla cuando ya, qué estaban haciendo pues en Babilonia todavía, cuando ya podían haber regresado a su tierra natal? Es que ya estaban acostumbrados a Babilonia y ya no querían salir de su estado de confort. Exacto. Y lo que querían, ya estaban ahí, dicen, pues ¿para qué vamos a Jerusalén donde está todo desolado, volver a construir? Aquí tenemos casas, tenemos el Oxxo cerca, allá no hay nada, ¿no? Entonces, Algunos no quisieron regresar de Babilonia o no querían regresar de Babilonia, fue por eso. Bueno, y eso lo exacto, vemos hoy en día también con mucha gente que no quiere salir de su zona de confort. No le gusta exacto. correr riesgos ni nada, mejor me quedo en mi zona de confort, ¿no? Pero bueno, ya Así es. llegaremos a Esther. Pero, Ya nos pero aún adelantamos. así, Dios usa la desobediencia para su gloria y su honra Y mostró y misericordia. mostró misericordia. Así es. Y luego el libro de Esther es, bueno, según David Diamond, encierra muchas claves. Él lo dice, ¿no? O sea, yo, sinceramente, hay cosas que sí, David Diamond me gusta mucho, pero hay cosas que sí siento que se sale un poquito, pero sí hay muchas, incluso habla también de lo que iba a pasar en Alemania con los nazis. Está muy bueno ese libro. Digo, yo no lo he leído, pero lo poco que he escuchado está muy bueno. O sea que nos vamos a entretener bastante ahí y podemos aprender mucho, que es lo principal. Sí, sí. Tiempo Ujú. es lo que nos hace falta a veces. Sí, Oye, bueno. ¿supieron que murió Charles Stanley? Charles ¿No? Darwin. Ah, el viejito. Sí. No. Tenía un hermano que se No. llamaba Paco Stanley. No, ese es otro, perdón, me confundí. Sí, Ah, murió Charles Stanley. ¿apenas? Hoy me enteré yo. Ah, De hecho, tengo algunos libros de él. Murió de 90 años, pero toda su vida se dedicó a servir al Señor y escribió muy buenos libros. Uno se llama Seguridad Eterna. Si tiene un día sí, oportunidad. sí lo tengo. Creo que te hice copia, ¿verdad, Brendis, de ese? Sí, tenemos varios de Charles Entonces, Darwin. Ya estaba grande. ya estaba, grande, sí. Pero bueno, ya está, ya entró en el gozo del Señor. Ya. Amén, amén. Así es. Bueno, ya, Ok, vámonos. bueno, pues inclinamos nuestro rostro y damos gracias a Dios por este tiempo que nos regala. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque estás lleno de gracia para nosotros, Señor, porque nos permites leer tu palabra y porque gracias a tu bondad y misericordia ahora tenemos tantos medios, tantos recursos para aprender de ti, para poder interpretar tu palabra, Señor, que la Biblia se interpreta sola. La Biblia se interpreta sola, pero Señor, tú has mandado a tantas personas, Señor, para que interpreten tu palabra y para que nosotros la entendamos mejor. La verdad es que ya tenemos
todo a la mano. Lo importante es leerlo y disfrutar, Señor, de tu palabra, de este alimento espiritual que nos das, que nos reconforta el alma. Es un alimento para nosotros, para nuestra alma, para que podamos aprender de ti, de lo que tú quieres que aprendamos, Señor, de lo que tú nos has enseñado y que es visible para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque, bueno, este grupo pequeño pero fiel a ti, Señor, este grupo pequeño pero con mucho cariño y con mucho amor para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, porque hemos terminado y hemos concluido un libro más, Señor, de tu palabra, en la que aprendemos muchísimo y cada vez nos maravillamos más de ti, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo, este espacio, Señor, y te pido por la pronta... No, sí, de la familia de Charles Stein, Señor, que pues que les des pronta resignación, Señor, por la pérdida de esta gran persona que dedicó su vida a ti, Padre Santo, a enseñar la palabra. Señor, y por los que nos quedamos, Señor, que aún no estamos en tu gozo, en tu presencia, Señor, te pedimos que nos sigas dando fe, nos sigas dando esperanza, nos sigas dando este alimento para que podamos seguir adelante, Señor, en esta vida que cada vez es más complicada, cada vez es más difícil. Vemos cosas cada vez más difíciles para nuestras vidas, Señor, pero pues tú nos mantienes aquí y es por algo, Señor, porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. Gracias por la vida de todos, cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por este tiempo. Bendícelo, Señor. Y gracias por tu bondad, tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, saludos. Bye, No, bye. no, no pongo mi cara porque se van a espantar.